Me llamo Martina Torres y acabo de cumplir 47. Siempre pensé que la edad era solo un número aburrido. Pero desde hace un año cada cumpleaños me pesa en los hombros. Nací, o eso creía, la mañana del 15 de mayo de 1978. Mis papeles dicen, Madrid, Clínica San Esteban, hija única deseada. Crecí en un barrio elegante, rodeada de azaleas y silencios incómodos. Mi padre adoptivo era ginecólogo, manos frías, voz de misa. Mi madre adoptiva bordaba manteles con mi inicial, nunca mi apellido. En aquella casa el linaje importaba, pero mi apellido cambiaba de tono. Había certificados sin sellos, un viejo cartón de vacunas rasurado con Tipex. Yo notaba el vacío aunque nadie hablara, era un hueco en el aire. En el colegio insistían en pronunciar mis dos apellidos y yo tartamudeaba. Me compraron un uniforme sin placa, solo un listón azul celeste. Decían que era para proteger mi privacidad, sonaba a excusa pulida. Esa niñez ordenada parecía perfecta, pero dentro sentía un zumbido raro, como si mi nombre flotara, sin raíces que lo sostuvieran. El zumbido se convirtió en alarma el día que cumplí 17. Fui a renovar mi DNI y la funcionaria frunció el ceño sin querer. Falta el parte de nacimiento original, murmuró, y me devolvió la carpeta. Mi padre adoptivo apareció con un sobre amarillo, sellos borrados por el tiempo. Burocracia franquista, dijo, soltando una risa seca que me puso la piel de gallina. Yo no entendía de dictaduras, solo de sentirme invitada en mi propia vida. Desde entonces coleccioné dudas igual que otros coleccionan postales de viaje. Guardé en una caja metálica cada recibo, cada timbre fiscal sin fecha. Entre ellos apareció un mechón de mi pelo de bebé, envuelto en tul. Al tocarlo sentí una punzada, como si mi pasado se quejara bajito. Pasaron los años, me licencié en sociología, me casé, tuve un hijo. Pero esa punzada no se fue, latía al ritmo de los noticiarios. Hablaban de bebés robados, de jueces que abrían cajones sellados con polvo. Cada testimonio me atravesaba, como si esas mujeres gritaran mi propio nombre. Y entonces, en 2024, la nueva ley de derecho a la identidad explotó en mi pantalla. Supe que era ahora o nunca, tenía que enfrentar el eco de mi cuna. Me llevó semanas reunir valor para llamar a Ecoidentidad, la ONG que ofrecía pruebas de ADN gratuitas. Cuando por fin marqué su número, estaba sentada en el coche, frente a la vieja Clínica San Esteban, con el volante temblándome entre los dedos. Al otro lado, contestó una voz juvenil, casi alegre, que me preguntó primero mi rango de fechas y luego mi grupo sanguíneo, como si estuviéramos hablando de reservar un vuelo. Al decir 1978, grupo O negativo, hubo un silencio pequeño pero afilado, como un vidrio fino partiéndose. Me pidieron una muestra de saliva y me dieron cita para la semana siguiente en un edificio gris junto al Manzanares. Esa noche mi marido me encontró revolviendo un cajón donde jamás había buscado nada, estaba intentando hallar mi pulsera de recién nacida, pero en su lugar solo apareció un imperdible oxidado. Él quiso calmarme con té de tilo, pero yo olía el té y me venían imágenes imposibles, una sala de parto clandestina, manos con anillos de oro pasando un fajo de billetes, y un llanto envuelto en mantas prestadas. Dormí poco. Al amanecer junté el mechón de pelo de bebé, el cartón de vacunas rasurado, y un sobre con mis dudas, los guardé en la mochila como si fueran amuletos. Sentía que cada latido anunciaba un derrumbe, el de mi familia, el de mi nombre, o tal vez el de mi cordura. Una semana después entré al laboratorio de Ecoidentidad y olí el pavor mezclado con desinfectante. Lucía, la periodista digital, estaba allí con su grabadora apagada y un cuaderno repleto de stickers de gatitos. Dijo que seguía casos de hijos buscados y que, si yo aceptaba, ella contaría mi historia solo cuando yo estuviera lista. Supe al instante que necesitaba aliados, aún desconocidos, asentí sin hablar. La enfermera me entregó un tubo transparente, solo escupa, sin pensarlo demasiado. Obedecí, y una gota de saliva hizo un ruido ridículo al caer, pero en mi cabeza sonó como una campana. Lucía me acompañó a la puerta, donde un mural mostraba fotos de hombres y mujeres sosteniendo carteles con números, hija 32, nieto 57, sobrina 88. Ella dijo en voz baja, faltan 300. Yo me quedé mirando esos rostros pixelados, preguntándome cuál podría ser el mío en una pared así. Cuando llegué a casa, mi padre adoptivo esperaba en el salón, erguido, cuello de camisa almidonado. Me preguntó si seguía con esa idea absurda. Respondí que ya no era una idea, era un trámite en marcha, como un parto demorado. Él soltó el bastón sobre la mesa y, por primera vez, vi miedo donde antes había autoridad. Pensé, si él tiembla, algo grande está a punto de salir a la luz. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber dormido sobre brújulas rotas. La casa estaba en silencio, excepto por el tic nervioso de él.
Reloj de pared. Mi marido había llevado a nuestro hijo al colegio para que yo pudiera pensar. En el pasillo encontré a mi madre adoptiva doblando servilletas que no usaríamos jamás. Levantó los ojos, rojos de insomnio, y me pidió que no removiera el pasado. Contesté que el pasado estaba removiéndose solo, como una olla que hierve aunque la tapes. Ella dijo que mi padre estaba frágil y que los médicos no soportan sentirse acusados. Recordé entonces el mechón de pelo envuelto en tul y entendí que no todo médico cura. Abrí su viejo archivador de cuero, ese que nunca me permitió tocar. Entre recetas y conferencias hallé una llave diminuta con una cinta verde descolorida. La llave tenía grabadas las iniciales C, igual que la clínica clausurada. Sentí que mis manos sudaban helado, aquella llave era una confesión metálica. La guardé en el bolsillo trasero del vaquero, como quien esconde dinamita. Antes de salir, mi madre susurró: «Tu padre no fue el único, había toda una red», cerré la puerta con un clic firme, prometiéndome no volver a callar nunca más. Afuera, el cielo de Madrid parecía una sábana vieja a punto de rasgarse. Esa misma tarde, mientras tomaba un café que se enfriaba sin permiso, sonó mi móvil con un número desconocido. Contesté con el corazón desbocado y una voz profesional dijo: «Señora Torres, tenemos coincidencia genética del 99,9%. Sentí que las paredes del bar se alejaban, como si el mundo hiciera zoom hacia afuera. La voz continuó: «Su madre biológica. Se llama Ángela Pérez, vive en un pueblo de La Mancha y ha estado buscándola 47 años». Apoyé la frente en la mesa pegajosa, oliendo café rancio y lágrimas nuevas. Pregunté si Ángela estaba dispuesta a hablar conmigo. Respondieron que llevaba horas junto al teléfono, esperando mi decisión. Salí a la calle con el auricular aún caliente, y Madrid me pareció una ciudad prestada. Caminé sin rumbo hasta la Plaza de las Comendadoras y me senté frente a la estatua de hierro, sintiendo el peso de cada minuto. Lucía me envió un mensaje: «¿Puedo publicar que hay coincidencia, sin nombres? Esto presionará al juez del caso Vela». Le contesté que sí, que la verdad necesitaba oxígeno aunque yo apenas pudiera respirar. En cuestión de horas, Almohadilla Hija 140 empezó a escalar en redes, el algoritmo transformó mi duda privada en noticia pública. Mi móvil vibraba como colmena, periodistas, viejos compañeros de universidad, incluso desconocidos que decían: «Yo también busco». Entre esas notificaciones apareció un mensaje de voz de Ángela: «Martina, hija, soy yo». No lo reproduje al instante, temí que su voz me partiera en dos mitades incompatibles. Al levantar la vista vi una olivera plantada en medio del asfalto, parte de un proyecto municipal de raíces urbanas. Entendí que el universo me estaba poniendo metáforas delante de la cara y decidí escuchar el audio. Cuando finalmente pulsé el icono de reproducción, escuché una respiración vacilante antes de la primera palabra. La voz de Ángela era áspera, como si hubiese pasado décadas explicando lo inexplicable y de pronto tuviera que susurrarlo a una desconocida. Dijo mi nombre, pero lo pronunció como quien lame una herida. Luego soltó un «hija» entrecortado y yo sentí que mi pecho era un cristal estirado al límite. Contó que el 11 de junio de 1978 la adormecieron en la cooperativa rural donde trabajaba, que despertó sin mí con un cura diciéndole que era voluntad de Dios. Narró cómo buscó actas, cómo mendigó pistas en parroquias y cómo terminó liderando una lista de mujeres rotas que plantaban cruces frente a tribunales vacíos. Al terminar, el silencio quedó tan denso que tuve que abrir la ventana del salón para no ahogarme. Esa misma noche la llamé con manos de hielo y durante 52 minutos compartimos huecos. Ella describió una cuna de madera pintada de azul, un nombre que pensaba ponerme, María de los Ángeles, y la sensación de que el aire del hospital olía a cloroformo mezclado con miedo. Acordamos vernos al día siguiente en Valdepeñas, en la sede de la cooperativa donde aún cuelga su retrato juvenil. Yo mentí en casa diciendo que era un viaje de trabajo, empaqué la llave con cinta verde, el mechón de pelo, y una libreta donde anoté 100 preguntas que tal vez no haría. Durante el trayecto en tren miré las viñas secas y pensé que esas cepas retorcidas sobrevivían porque sus raíces se hunden lo suficiente. Cada estación intermedia se sentía como un nudo de garganta, y al bajar, el aire manchego me golpeó con olor a aceite y tierra mojada. Llegué a la pequeña estación de Valdepeñas con los zapatos empapados de la llovizna matinal. Ángela me esperaba junto al cartel oxidado que anunciaba «Cooperativa Nuestra Tierra», sosteniendo un paraguas rojo deshilachado. No la reconocí por la cara, nunca la había visto, sino por la forma en que me miró, con un hambre antigua que quemaba. Sus ojos eran de un verde imposible, moteados de dorado, igual a los míos. Por un segundo me sentí frente a un espejo envejecido. Caminamos una hacia la otra sin decidir quién abrazaría primero, hasta que sus manos, secas y nerviosas, se aferraron a mi nuca como una madre al borde de un precipicio. Sentí su llanto contra mi chaqueta y una vibración subterránea en mi propia garganta, como si una presa se resquebrajara.
Olía a jabón de sosa y a hojas de viña aplastadas, olores que no recordaba, pero que reconocí al instante. Nos quedamos así el tiempo suficiente para que los curiosos sacaran móviles, aunque nadie se atrevió a interrumpir. Cuando nos separamos, me ofreció su pañuelo bordado con iniciales que no coincidían con las mías ni con las suyas. MAP, confesó que lo había bordado para mí hace 47 años. Entramos en la sede de la cooperativa, las paredes olían a mosto agrio y a papeles viejos. Sobre una mesa había un álbum de recortes amarillentos con titulares que gritaban: ¿Dónde están nuestros hijos? Ángela acariciaba cada foto como si pasara lista de ausentes, y al llegar a la página vacía me miró, diciendo: aquí irá la tuya cuando estemos listas. Le mostré la llave con cinta verde, sus labios temblaron como si reconocieran un fantasma. Explicó que en 1980 intentó robar ese mismo archivo, pero la detuvieron unos guardias con porras, y desde entonces soñaba con esa llave. Sentí que la cinta me quemaba la palma. Aceptamos que había llegado el momento de abrir aquello que llevaba décadas sellado. Salimos rumbo a la vieja clínica San Esteban, escoltadas por Lucía y 2 voluntarios de Ecoidentidad que filmaban con discreción respetuosa. La clínica estaba tapiada, pero aún se alzaba como un sarcófago blanco entre olmos raquíticos. Forzamos la cerradura oxidada con la llave diminuta, el chirrido pareció un grito que llevaba años contenido. Dentro, el polvo flotaba en haces de luz como nieve detenida en pleno salto. Cada paso hundía mis zapatillas en un crujido de archivos esparcidos, ecografías sin nombre y pulseras de plástico rotas. Llegamos a la antigua sala de registros, donde las paredes lucían cajas metálicas numeradas con rotulador negro. Busqué el número 140, pero faltaba. En su lugar había un hueco y un leve rastro de óxido. Ángela se arrodilló, deslizó la mano detrás de un archivador caído y sacó un paquete envuelto en papel de estraza, sellado con lacre. Rompí el sello y encontré mi cartilla de nacimiento original, con el apellido Pérez estampado a tinta azul, la hora exacta y un sello parroquial. También había fotos Polaroid de un recién nacido con la piel aún rojiza. Reconocí el mechón de pelo igual al mío. Lucía grababa en silencio, las lágrimas empañando el enfoque de su cámara. Entendía que aquello era prueba judicial viva. Entonces oímos el arrastre de un bastón en el pasillo. Mi padre adoptivo, pálido como la cal de las paredes, había seguido la pista de la llave. Se apoyó contra el marco, jadeando, y murmuró que todo fue para darme una vida mejor. Su voz, antes autoritaria, sonaba ahora a violín sin cuerdas. Había en sus ojos un miedo infantil que jamás le conocí. Ángela se adelantó, alzó la cartilla y le preguntó que entendía el por vida mejor si comenzaba con un robo bendecido por sotanas. Él intentó aferrarse a su bata imaginaria, pero solo encontró bolsillos vacíos. Bajó la cabeza al oír las sirenas de la Guardia Civil acercándose. Lucía susurró que el video ya estaba subido a la nube, imposible de borrar. Supe entonces que la verdad había cruzado un punto sin retorno. Los agentes irrumpieron con linternas y voces de mando que rebotaban en los azulejos desconchados. Uno tomó a mi padre del brazo con cuidado quirúrgico, como si temiera que se desmoronara en polvo. Él no opuso resistencia, rondó la mirada por la sala con la expresión vacía de quien reconoce un crimen ya juzgado dentro de sí. Ángela y yo permanecimos juntas, sujetándonos la mano como 2 eslabones recién soldados. Un agente joven nos pidió documentar el hallazgo, y Lucía levantó la cámara con un temblor que mezclaba adrenalina y prepotencia de la verdad. Mientras ponían precintos rojos en las puertas, escuché mi propio apellido, Pérez, repetido por una radio policial y sentí que esa palabra, tan liviana, se me anclaba al pecho. Salimos al exterior y una marea de flashes iluminó la tarde. La noticia de la almohadilla hija 140 había explotado más rápido de lo que el sol podía ponerse. Reporteros empujaban micrófonos sobre la cinta policial preguntando: ¿se siente vengada? Como si la justicia fuera un plato servido aún caliente. Yo solo alcancé a decir que la venganza no devuelve infancias, pero la verdad alivia un dolor que jamás supimos nombrar. Ángela alzó la cartilla manchada de polvo y declaró a los gritos que el número de hijos robados no era estadística. Cada uno es un vientre vacío y un abrazo amputado. Ese instante quedó grabado y, horas después, lo vi convertido en GIF, bucle infinito de su puño tembloroso. En cuestión de minutos nació la etiqueta almohadilla sin huella, y las redes se poblaron de fotos de cunas vacías y pulseras no unatels. Antes de que pudiera procesarlo, la ONG anunció que abriría un banco de ADN itinerante por toda Europa. De pronto, mi caso ya no era mi caso, era un megáfono para cientos de voces sofocadas. Sentí vértigo, como si me hubieran puesto en la cima de una ola gigante sin pedir permiso. Pero al mirar a Ángela entendí que la verdad, cuando llega, exige valentía para sostenerla, así que asentí, jurando públicamente no callar jamás. El juicio se celebró 6 meses después, en una sala tan abarrotada que el aire olía a papel, sudor y rabia contenida.
El fiscal leyó la acusación contra mi padre adoptivo, 2 monjas cómplices y un registrador que falsificaba actas por paquetes de jamón serrano. Yo declaré con la voz firme pero las manos húmedas, describiendo el hueco identitario como una pérdida fantasma que sangra sin herida visible. Cuando me preguntaron qué buscaba con la denuncia, respondí que la dignidad no prescribe y que cada bebé probado merecía su nombre de vuelta. Ángela testificó después, contó cómo aprendió a reconocer a otras madres por la forma en que miraban los parques vacíos. Sus palabras arrancaron un sollozo colectivo que ningún juez mandó silenciar. La sentencia llegó rápida: 14 años de prisión para el ginecólogo octogenario, inhabilitación perpetua y apertura de todos los archivos clínicos bajo sospecha. A la salida, Lucía transmitió en directo: más de 2 millones de personas vieron cómo Ángela y yo chocábamos las palmas en señal de triunfo silencioso. De ese gesto nació la plataforma Sin Huella, una web sencilla que subí con ayuda de voluntarios dormidos sobre laptops. Cada día llegaban formularios de España, Argentina, Chile y hasta Alemania, historias de hombros sin nombre, de pliegues familiares imposibles. Organizamos videollamadas colectivas donde cada hallazgo se celebraba con campanitas virtuales. Yo me convertí en rostro y estadística al mismo tiempo, concediendo entrevistas que me dejaban vacía pero convencida. Los noticieros hablaban de una segunda transición, la del derecho a la identidad. En paralelo, Ecoidentidad lanzó la petición europea para un banco de ADN gratuito financiado por Bruselas. En una semana recogimos 500.000 firmas. La misma noche que cruzamos ese número, imprimí la lista y la cargué en una caja de vino vacía, lista para entregarla al Parlamento. Era consciente de que 1000 voces podían perderse en pasillos burocráticos, pero también de que cada firma era un latido nuevo en este corazón prestado. Una mañana nublada de febrero me encontré empujando aquella caja de vino convertida en maleta de promesas por el pasillo marmóreo del Parlamento Europeo en Bruselas. Lucía caminaba junto a mí transmitiendo en directo, y cada paso resonaba como un tambor de guerra silenciosa. El guardia de seguridad examinó mi acreditación improvisada, activista ciudadana, escrito a bolígrafo, y, quizá contagiado por mi temblor, me dejó pasar sin objeciones. Subimos en ascensor con eurodiputados que hojeaban documentos, ignorantes de que cargaba dentro de aquella caja 500.000 de voces impresas en papel reciclado. Al llegar a la Comisión de Derechos Humanos abrí la tapa y el olor a tinta fresca invadió la sala, como si las firmas exhalaran su propia urgencia. Entregué la lista a una secretaria que parpadeó al ver mi pulsera con almohadilla sin huella y le dije que aquello era solo el principio, que los nombres robados pesan más que la burocracia. 2 semanas después regresé a Madrid y cumplí la promesa que me hice aquel día frente a la olivera municipal. Planté mi propia olivera en el descampado donde antes se alzaba la clínica San Esteban. Excavé la tierra con una pala prestada por un vecino mientras Ángela sostenía el plantón, sus manos manchadas de savia temblando menos que la primera vez que me abrazó. Alrededor se habían congregado hijos restituidos, madres incansables y cámaras que zumbaban como mosquitos al atardecer. Leí en voz alta los nombres de los 300 que aún faltan, cada nombre una semilla lanzada al viento, y enterré junto a las raíces la llave diminuta de cinta verde para que la tierra guardara memoria donde la justicia tarda. Cuando cubrí el hoyo, mi hijo, que hasta entonces observaba con la gravedad de sus 9 años, regó la planta y preguntó si algún día aquel árbol daría aceitunas con nuestro apellido. Le respondí que daría sombra a quien buscara cobijo, y raíz a quien aún se sienta flotando. Al día siguiente de plantar la olivera me desperté con las manos aún oliendo a tierra húmeda y los músculos rígidos de tanto cavar, pero sentí una ligereza que nunca había conocido, como si la raíz recién puesta hubiera succionado parte del peso que arrastraba desde niña. Bajé a la cocina y encontré a mi hijo preparando tostadas mientras musitaba una canción que hablaba de árboles viejos. Lo observé en silencio, pensando que ese gesto cotidiano era un privilegio que muchas familias aún no podían disfrutar, y me prometí redoblar esfuerzos. Encendí el portátil y descubrí que la plataforma Sin Huella había sumado 5.000 nuevos registros durante la noche. Los correos se apilaban uno tras otro, relatos de mujeres que buscaban a sus hijos y de adultos que sospechaban haber sido robados. Respondí a tantos como pude antes de que el café se enfriara, repitiendo palabras de consuelo que resonaban extrañas incluso para mí, pero necesarias. A media mañana recibí la llamada de la abogada de Ecoidentidad. Me contó que, por la presión mediática, el Ministerio de Justicia planeaba abrir mesas de trabajo para agilizar las exhumaciones y la digitalización de archivos parroquiales. Sentí un escalofrío de esperanza mezclado con temor, porque todo avance traía consigo un eco de dolor. Fui luego a visitar a mi padre adoptivo, internado en la enfermería penitenciaria. Lo vi encogido bajo una manta gris, el bastón apoyado en la pared como una reliquia inútil. No me atreví a cruzar el umbral, pero él alzó la vista y sus ojos, antes soberbios, se atrevieron a preguntar, con un susurro casi infantil, si yo había encontrado paz. No supe qué responder, solo asentí y me marché,
dejando tras de mí un aroma penetrante de desinfectante que parecía comerse los recuerdos buenos y malos por igual. Mientras caminaba hacia la salida repasé mentalmente los nombres de las 300 familias pendientes, como un rosario laico que me ancla al propósito. Al llegar a casa, Ángela me esperaba con un termo de mate, un pequeño homenaje a las abuelas argentinas, y juntas revisamos los documentos que habían llegado desde Buenos Aires, buscando coincidencias de fechas y hospitales. Esa tarde, Lucía publicó un reportaje interactivo que mostraba en un mapa los puntos oscuros de la red de robo de bebés. Al verlo, sentí que la pantalla ardía como si cada píxel guardara un llanto. Cerré los ojos un momento y escuché el viento moviendo las hojas de la olivera recién plantada. En ese susurro reconocí una invitación a seguir, aunque el camino fuera interminable. Esa noche, ya en la quietud de mi habitación, repasé los meses recientes y descubrí que mi vida se había reescrito sin que pudiera fijar un punto final, como un libro que alguien va ampliando en los márgenes. Me sorprendí pensando en la última vez que había sentido aburrimiento, ese lujo de la rutina que ahora me parecía tan lejano. Cada día traía un desafío nuevo, y aunque a veces la carga emocional amenazaba con desbordarme, también me regalaba un sentido que nunca había experimentado. Mi marido, que al principio temía que todo aquello nos desgarrara, se había convertido en un archivista espontáneo. Pasaba noches digitalizando papeles amarillentos y trazando árboles genealógicos con post-its de colores. Agradecí en silencio que me acompañara en esta misión que él no eligió, pero que abrazó por amor, consciente de que el amor, para ser completo, debía plantar raíces tan profundas como la verdad. Antes de dormir revisé las notificaciones del grupo de apoyo. Una mujer llamada Lourdes, adoptada en 1979, escribió que acababa de escuchar la grabación de su primera llamada con su madre biológica y que la sensación era como respirar después de años bajo el agua. Sonreí y respondí que la primera bocanada siempre quema, pero después el aire se vuelve un viejo amigo. Cerré el móvil y me concentré en el silencio del dormitorio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj que había heredado de mi abuela adoptiva. Ese sonido me recordó que el tiempo, aunque lineal, podía plegarse para abrazar pasados inconclusos y futuros por nacer. Saqué de la mesilla el pañuelo con las iniciales MAP y lo sostuve sobre el pecho, sintiendo su textura áspera y reconociendo que, en esa tela, convivían la niña arrebatada y la mujer que hojeaba leyes europeas. Antes de apagar la luz imaginé la olivera creciendo bajo la luna, sus raíces extendiéndose sin pedir permiso, y comprendí que, al final, yo también estaba echando raíces nuevas, no sobre el suelo incierto de un apellido prestado, sino en la tierra fértil de mi nombre recuperado. Pasaron 3 meses y la noticia de las mesas de trabajo se convirtió en una maratón de reuniones interminables, a veces en despachos con vistas a banderas europeas ondeando, otras en sótanos de archivos parroquiales donde el olor a moho parecía el único testigo de nuestro pasado robado. Me acostumbré a los viajes relámpago con la mochila siempre lista, un portátil lleno de bases de datos, el pañuelo bordado de Ángela como amuleto y aquella llave oxidada que ahora usaba para abrir cajas fuertes de recuerdos en provincias remotas. En cada nueva ciudad encontraba a alguien que decía reconocer mi historia en la suya, compartíamos cafés breves y abrazos largos, intercambiábamos fotocopias de partidas de nacimiento incompletas y prometíamos no claudicar. Una tarde en Sevilla, una mujer me mostró la foto difusa de un recién nacido marcado con el número 279 y juró que era su hermano. La miré a los ojos y comprendí que la esperanza puede sostenerse incluso sobre la arena más inestable. Esa noche, mientras el AVE me devolvía a Madrid, repasé correos y vi que la petición del banco de ADN había alcanzado 800.000 firmas. Casi pude escuchar un murmullo colectivo atravesando los raíles, una multitud que exigía ser contada. Llegué a casa de madrugada y encontré a Ángela dormida en el sofá, con mi hijo apoyado sobre su hombro, cubiertos por la misma manta. Parecían un nudo nuevo en nuestro árbol genealógico replantado. Los observé en silencio, preguntándome cuánto dolor quedaba por destapar y cuánto amor aún cabía en esos espacios recién abiertos. Un viernes de abril la comisión parlamentaria anunció un dictamen favorable, el banco de ADN sería financiado y las exhumaciones pasarían a ser prioridad nacional, pero solo si había presupuesto en los presupuestos generales. Ese condicional nos dejó a todos con la respiración suspendida, como niños que esperan el veredicto de un examen final. Decidimos entonces organizar una vigilia frente al Congreso de los Diputados. Madres, hijos y nietos levantamos velas y pancartas que dibujaban ramas de olivo mezcladas con códigos genéticos, un símbolo de raíces y ciencia abrazadas. Yo tomé el micrófono portátil y hablé de la primera vez que dudé de mi nombre, de la llave verde y de la cartilla rasurada. Las palabras salieron sin temblar, pero mis rodillas parecían de cristal, sostenidas por el coro de voces que respondía a cada pausa con un «no nos rendimos». A medianoche llegó la noticia de que el ministerio desbloquearía los fondos. La multitud estalló en un aplauso que rebotó en las fachadas neoclásicas como un latido amplificado. Lucía capturó el instante exacto en que Ángela y yo levantamos la llave al cielo y, al bajar la mirada,
Vimos a mi hijo entrevistar con su móvil a una niña adoptada en 1982. La siguiente generación ya transformaba nuestro dolor en acción. De vuelta a casa, pasé junto a la olivera del descampado y descubrí, bajo la luz amarillenta de una farola, el primer brote verde asomando entre las ramas retorcidas. Lo toqué con la yema del dedo y sentí, por primera vez, que la herida abierta de nuestro pasado empezaba a cicatrizar sin borrar la cicatriz. A finales de mayo volé por primera vez a Buenos Aires invitada por las abuelas históricas, las mismas que habían dado nombre y método a nuestra causa, y al salir del aeroparque sentí que el aire húmedo del río de La Plata me susurraba los nombres de las mujeres que habían desafiado a una junta militar armada solo con pañuelos blancos. La conferencia se celebraba en el espacio Memoria, antigua ESMA, y caminar por sus pasillos fue como descender a un subsuelo donde el tiempo gotea despacio. Cada recoveco tenía placas con rostros de jóvenes desaparecidos y pensé que, si juntáramos todos los nombres robados de ambos continentes, podríamos bordar una manta suficientemente grande para cubrir un estadio. Hablé ante un auditorio lleno de sillas de colores desparejados, conté mi historia sin pausas y terminé invitando a los presentes a firmar el Tratado Regional de Intercambio de Datos Genéticos. Cuando bajé del estrado, una señora de pelo gris ceniza me entregó una cajita con tierra de Tucumán, para tus raíces nuevas, dijo, y comprendí que la identidad no se mide en kilómetros sino en la profundidad del gesto que alguien te regala. Esa noche, en el hotel, vacié la cajita sobre el alféizar y observé cómo la brisa porteña se llevaba un puñado de polvo rojizo, convencida de que cada grano era una pequeña semilla de memoria dispuesta a prender en otro lugar. Al regresar a Madrid me esperaba el primer gran reencuentro facilitado por, sin huella, un hombre llamado Bernardo, nacido en 1981, abrazaría por fin a su madre, Inés, y quise estar allí porque sentía que cada nueva familia cosida devolvía un punto de sutura a la herida colectiva. El encuentro se organizó en nuestra sede improvisada, un antiguo taller mecánico transformado en centro de acogida. Colgamos guirnaldas de fotos de bebés anónimos que aguardaban su nombre y preparamos una mesa con mate, churros y tortilla, mezcla de tradiciones que representaba el cruce atlántico de la causa. Cuando Bernardo cruzó la puerta llevaba un ramo de lavandas secas porque su madre, sin conocerlo, había escrito en su ficha que amaba ese olor. Vi cómo ambos se reconocían sin palabras, como si la sangre emitiera una frecuencia inaudible que el corazón capta al instante. Me quedé a un lado, apretando entre los dedos la llave verde convertida ya en llavero simbólico del colectivo, y sentí una punzada de alegría feroz al escuchar a Inés susurrar, hijo, con la misma reverencia que Ángela me dedicó a mí. Lucía capturó el instante y transmitió en vivo para miles de espectadores que lloraban con emojis, pero dentro del taller el tiempo se detuvo, y en el silencio que siguió entendí que la justicia es incompleta si no se acompaña de ternura concreta, un abrazo que huele a lavanda, un mate compartido, una foto que deja de ser anónima. Salí al patio, respiré hondo el aroma metálico del barrio obrero y me permití llorar a solas, lágrimas de cansancio y triunfo mezcladas con la certeza de que cada reencuentro era un ladrillo más en la casa de identidad que seguíamos construyendo. Hace un mes, la salud de mi padre adoptivo se desplomó como un andamio mordido por el óxido, y me llamaron del hospital penitenciario para avisarme de que apenas comía, que balbuceaba nombres de pacientes de hace 40 años y que pedía, entre fiebre y delirios, ver a la niña del mechón. Fui una tarde de lluvia leve, caminando por pasillos que olían a gel desinfectante y mandarina amarga, con la llave verde apretada en el puño como si aún abriera puertas al pasado que él había soldado a conciencia. Cuando entré en su habitación lo vi encogido en la cama metálica, la bata demasiado grande, el rostro convertido en pliegues de papel mojado y los ojos clavados en una ventana que solo ofrecía el gris liso de un muro. Se volvió hacia mí con un gesto lento, como si el aire se hubiese espesado hasta ser plomo, y murmuró mi nombre de pila sin los apellidos que siempre recitaba con su antigua soberbia. Me preguntó, con un hilo de voz, si el árbol que planté había echado raíces de verdad, si podía perdonarle la mentira que me regaló como bautismo y si el dolor que sembró en silencio se había convertido en algo útil para otros. Sentí un nudo en la garganta, porque no existe vocabulario para redimir 47 años de fraude, y aún así respondí que las raíces necesitan tierra propia y lluvia propia y que la verdad, por fin respirada, no cabía en la palabra perdón aunque dejaba entrar la luz. Añadí que su mentira se había transformado en una causa entera, en un puente que unía a familias rotas a ambos lados del océano, y que quizá eso fuese lo único rescatable de su legado. Él cerró los ojos como quien escucha una canción lejana. Murmuró que las cunas vacías lo perseguían en sueños y sus dedos buscaron un bolsillo inexistente donde antes guardaba su viejo fonendoscopio. Me sorprendió reconocer, bajo la maraña de vejez y culpa, al hombre que una vez me llevó de la mano el primer día de escuela, y comprendí que el bien y el daño podían brotar del mismo tronco. Me acerqué, coloqué la llave verde sobre la mesilla de hospital y le dije que esa llave permanecería allí para recordarle la puerta que había abierto a la verdad, aun cuando él ya no pudiera cruzarla. Él asintió con un parpadeo lento,
y el monitor cardíaco marcó un ritmo estable, como si mi gesto hubiera soltado un lastre invisible. Salí de la habitación conteniendo un temblor que me sacudía los hombros, consciente de que quizá aquella fuese la última vez que oiría su voz. En el pasillo me detuve a mirar mi reflejo en la puerta de acero pulido y entendí que mi identidad ya no dependía ni de su arrepentimiento ni de su castigo, sino de la vida que estaba reconstruyendo. Mientras regresaba bajo la lluvia menuda sentí que cada gota borraba una capa de resentimiento, dejando a la vista una compasión inesperada que no justificaba nada pero aligeraba el peso. Aquella noche, al llegar a casa, abracé a Ángela y a mi hijo con un silencio largo, convencida de que las preguntas sin respuesta podían descansar, al fin, en la tierra donde habíamos plantado nuestra olivera. Semanas después, el ministerio publicó en el BOE la creación oficial del Banco Estatal de ADN de Origen y Ecoidentidad. Nos citó a las puertas del Instituto Nacional de Toxicología para celebrar el nacimiento de un sistema que conectaría, por fin, las bases de datos europeas y latinoamericanas bajo un protocolo abierto y gratuito. Llegué al acto con Ángela de la mano, seguida de los periodistas que habían documentado cada paso y de un centenar de familias que agitaban pañuelos blancos manchados con nombres escritos a rotulador, pequeñas banderas de memoria que contrastaban con el hormigón del edificio. El director del instituto pronunció un discurso cargado de tecnicismos sobre algoritmos de emparejamiento y custodia segura de muestras, pero yo solo escuchaba el rumor de cientos de corazones latiendo al compás de una esperanza recién reglamentada. Cuando me tocó hablar saqué de mi bolsillo una aceituna verde, primer fruto de la olivera plantada sobre las ruinas de la clínica, la mostré ante las cámaras y dije que la identidad, igual que ese fruto, se gesta lenta e invisible bajo la corteza, pero un día llena la boca de sabor y certezas. El aplauso que siguió no fue para mí, sino para la cosecha futura, y en ese estruendo sentí como el pasado dejaba de ser un ladrillo sobre el pecho para convertirse en el cimiento donde otras historias podrán edificar su casa. Entre la muchedumbre vi a Lucía transmitiendo en directo, a mi marido sosteniendo a nuestro hijo sobre los hombros y a mujeres mayores que alzaban fotografías ovaladas como faroles contra la indiferencia. Una de ellas, con la voz rota, me dijo que llevaba 42 años esperando que el Estado reconociera el derecho a buscar, y que aquel día, por fin, sentía su espera avalada por ley. Un grupo de voluntarios de Ecoidentidad desplegó entonces un mural digital gigante que proyectaba, en tiempo real, las coincidencias genéticas que iban apareciendo en la base de datos piloto. Cada destello en la pantalla arrancaba un suspiro colectivo. Una adolescente señaló el punto que confirmaba el parentesco con su tía perdida y rompió a llorar. La abracé sin conocer su nombre y entendí que la verdadera reparación se escribía en ese instante íntimo, no en los boletines oficiales. La prensa preguntó si el banco garantizaría resultados rápidos. Respondí que la prisa nunca fue aliada de la justicia, y que lo importante era no volver a esconder los nombres detrás de sellos y tizas. Antes de irnos, Ángela me entregó un sobre con la tierra tucumana que me habían dado en Buenos Aires y me pidió que la mezclara con el sustrato de la olivera, para que la raíz supiera de todos los suelos donde se había llorado a los hijos. Acepté, consciente de que ese gesto ceremonial tejía un puente físico entre dos dictaduras y dos resistencias que nunca se habían sentido tan hermanas. Al abandonar el instituto miré atrás y vi los pañuelos ondeando bajo el sol de junio, no como símbolo de duelo sino como velas desplegadas en la proa de una nave que por fin zarpaba. Esa noche, de regreso al descampado, mezclé la tierra roja con la madrileña y noté como el aire olía distinto, ligeramente metálico, como si anunciara tormenta y germinación a la vez. Me quedé allí hasta que anocheció, escuchando el rumor de la ciudad y sintiendo en la yema de los dedos la rugosidad del tronco joven, segura de que la lucha recién alcanzaba su madurez y de que mi nombre completo, Martina Pérez, ya era raíz, fruto y semilla para los que todavía buscan. 2 meses más tarde recibí una llamada del hospital penitenciario informándome de que mi padre adoptivo había fallecido mientras dormía, sosteniendo la llave verde entre los dedos enflaquecidos como si temiera que el pasado se evaporara sin testigos. Viajé al tanatorio con una mezcla extraña de alivio y luto y, antes de que comenzara la breve ceremonia, deposité la llave dentro del bolsillo interior de su chaqueta para que lo acompañara en silencio, porque entendí que, aunque nunca pudiera absolverlo, aquel metal oxidado era ya parte indivisible de nuestra historia. Tras la despedida, regresé al descampado donde crecían los brotes recién nacidos de la olivera y, con la sencilla dignidad de un adiós sin honores, vertí sobre la base del tronco un puñado de tierra recogida junto a su tumba, cerrando así el círculo de culpas y frutos. Sentí el corazón ligero por primera vez en décadas, como si el árbol hubiera absorbido la parte de sombra que me quedaba por dentro y la transformara en savia fresca capaz de sostener las ramas que seguirían creciendo mucho después de que nuestras voces se apagaran. En la víspera del primer aniversario del Banco Estatal de ADN convocamos una jornada abierta en el antiguo taller mecánico, ahora rebautizado como Centro Sin Huella,
y aquella nave que antes olía a grasa y motores se llenó de mesas de madera con manteles blancos, paneles interactivos que mostraban coincidencias genéticas en tiempo real y un murmullo emocionado de familias que se encontraban bajo guirnaldas de luces cálidas. Durante horas escuché testimonios que parecían espejos de mi propia historia, una sinfonía de pérdidas y hallazgos en la que cada nombre recuperado era celebrado con campanas colgadas del techo, y mientras Ángela repartía bolsitas con aceitunas de nuestra primera cosecha, comprendí que la lucha había mutado en comunidad viva, autosuficiente. Al caer la noche colocamos frente a la puerta del centro una placa de cerámica que rezaba, «Aquí se tejen identidades», y mi hijo, con un rotulador indeleble, añadió en la esquina la palabra «raíces», acompañada de la fecha. Mirando ese gesto espontáneo sentí que, más allá de leyes y sentencias, nuestra verdadera victoria era haber sembrado una red de afectos capaces de sostenerse cuando el dolor vuelva a soplar, tal como hace el viento con los olivos viejos que se inclinan, pero nunca se quiebran. El verano siguiente estalló una ola de calor que parecía pegar los argumentos al asfalto, pero aún así viajé a Bruselas para la votación final del reglamento europeo que homogeneizaría los bancos de ADN de origen. El viejo edificio del Parlamento vibraba con un aire acondicionado insuficiente y, pese al sudor que me perlaba la frente, sentí un escalofrío cuando vi mi nombre en la agenda oficial, testimonio de impacto. En el estrado recordé a la niña que tartamudeaba su apellido y hablé de políticas públicas como si fueran recetas de cocina. Dije que hacía falta mezclar verdad, transparencia y recursos, y que no bastaba con remover, había que dejar reposar. Mi intervención duró menos de 10 minutos, pero al bajar, un diputado portugués me estrechó la mano agradeciendo que pondría rostro al dictamen, y entendí que mi historia ya funcionaba como una llave universal. Abría puertas que antes chirriaban en lenguajes técnicos donde las emociones no cabían. Esa tarde recibimos la noticia de que la regulación había pasado con una mayoría aplastante. Salimos a la calle y un grupo de artistas espontáneos pintó sobre el pavimento, con tiza verde, una ruta circular que conectaba simbólicamente Madrid, Buenos Aires y Lisboa. Caminé sobre esa línea trazada y sentí en la planta de los pies un cosquilleo parecido al de una promesa cumplida a medias, porque siempre queda algo por hacer. Esa noche, debajo de un cielo que olía a tormenta, dejé que la lluvia borrara el dibujo sabiendo que la ruta, de ahora en adelante, estaría impresa en nuestros archivos, no en el suelo. Al regresar, encontré el centro sin huella convertido en un hormiguero de voluntarios armando paquetes de bienvenida para los nuevos coincidentes. Dentro colocaban un cuaderno en blanco para escribir la historia recuperada, un sobre con semillas de olivo y una carta manuscrita de alguien que ya había sido restituido. Decidí sentarme con Martina, una adolescente restituida hacía apenas un mes que compartía mi nombre como un espejo adelantado, y juntas escribimos la primera página de su cuaderno. Ella dibujó una casa con ventanas enormes, para que entre toda la verdad, y yo añadí un árbol al lado, recordándole que las raíces se extienden aunque no las veamos. Más tarde, en la reunión semanal de coordinación, propuse que el centro se convirtiera en fundación para garantizar su continuidad más allá de los ciclos políticos. Votamos entre aplausos y aprobamos el cambio por unanimidad, sellándolo con el repique de las campanas de metal que colgaban del techo. Esa noche, mientras mi hijo hacía los deberes a la mesa del comedor y Ángela regaba los esquejes de la olivera que instalaríamos en otras ciudades, abrí mi correo y encontré un mensaje inesperado de la facultad donde estudié sociología. Me invitaban a dar un seminario sobre memoria y derecho a la identidad. Me quedé mirando la pantalla, llena de pestañas con hojas de cálculo y mapas de calor genéticos, y comprendí que la vida me regalaba un nuevo cruce de caminos, contar lo que nos pasó no solo en tribunales o plazas, sino en aulas donde futuros profesionales quizá aprendan que una cartilla rasurada puede ser el principio de una revolución silenciosa. A comienzos del otoño regresé a la universidad y, al entrar en el aula, sentí el rumor de los pupitres como un eco de la Martina que dudaba de su apellido. Miré a los estudiantes y comprendí que la memoria no solo se archiva, también se comparte como un trozo de pan que pasa de mano en mano. Les conté la historia de la cartilla rasurada, de la llave verde y de la aceituna que anunciaba raíces nuevas, y cada rostro joven pareció inclinarse para oír mejor, como si la lección escapara de los libros y respirara en el aire. Terminada la clase, una alumna me alcanzó en el pasillo, entregándome una servilleta con un dibujo, una cuna y un olivo entrelazados. La guardé en mi cartera convencida de que la semilla de la identidad ya germinaba en cabezas que no habían conocido la dictadura. Al salir, el viento arrastraba hojas doradas sobre el campus y pensé que el tiempo, aunque arranque ramas, también esculpe la madera. Hasta que la herida se vuelve veta que embellece la mesa. Caminé hasta la parada del autobús con la certeza de que las historias bien contadas pueden servir de raíz a quien aún flota. Un mes después, en el segundo aniversario de la olivera, nos reunimos al atardecer en el descampado que ahora es un pequeño huerto comunitario. Familias restituidas colgaron farolillos de papel entre las ramas y cada luz representaba a un hijo o nieto que todavía falta por volver. Ángela leyó en voz alta los
Últimos 9 nombres confirmados por el banco, y cada campanilla del centro repicó con un tintineo que rozaba el cielo violeta. Yo abrí el sobre con semillas de olivo que había llevado a todas mis conferencias, las lancé al aire como quien siembra promesas, y el viento cálido del verano las dispersó sobre la tierra que un día fue silencio. Lucía, ahora directora de un documental premiado, capturó el instante en que mi hijo escribió en la placa de cerámica la cifra, 0 faltantes, porque él confía en que algún día todos los huecos se llenarán. Abrazados en círculo, escuchamos al coro improvisado cantar una canción sencilla que repetía, nos llamamos por fin, y supe, con una paz profunda, que la búsqueda había dejado de ser herida para convertirse en herencia. Bajo la luz de los farolillos, la olivera lanzó un destello plateado en sus hojas y sentí que, al fin, mi nombre completo había echado raíces hasta el centro de la tierra.